Saludos. Titulamos este vídeo Tierra plana, secreto secretorum. TP, que significa tierra plana, MC, que significa mejor cóncava, número 12. Este vídeo es continuación y quiere completar al anterior. En el vídeo anterior nosotros hemos estado tratando la cuestión de la visión de las estrellas, el giro de las estrellas que se percibe en el hemisferio norte, alrededor de Polaris, y el giro de las estrellas que perceptivamente es contrario, que se percibe en el hemisferio sur, alrededor de la constelación de la Cruz del Sur. Vamos a decirlo de esta forma. Entonces, nosotros en el vídeo anterior hemos estado expresando que dicho giro que perceptivamente se percibe en sentido contrario en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, no significa que la bóveda celeste pues esté en sus estrellas girando en dos direcciones distintas o en dos sentidos distintos, sino que es la percepción del observador. La percepción del observador la que dijéramos lo interpreta de esa forma, porque hemos estado en el vídeo anterior intentando explicar de modo repetitivo, incluso en este vamos a simplificarlo de una manera más rápida, de que realmente toda la bóveda celeste, todas las estrellas pues van girando, nosotros le decimos en sentido horario o de estrógiro, de derecha a izquierda. Este sería el movimiento de todas las estrellas que se perciben al levantar nuestra vista tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Pero cuando estamos situados en el hemisferio sur, pues debido a nuestra colocación, dijéramos, con respecto a la orientación espacial, pues entonces lo percibimos de distinta manera ese giro, pero el giro es en un solo sentido, en giro de estrógiro. Eso lo hicimos en el vídeo anterior porque hemos comprobado que existe confusión en esta cuestión. Y también lo hicimos con la intención de mostrar que precisamente este fenómeno de la visión de las estrellas, cómo van cambiando del hemisferio norte al hemisferio sur, cómo va cambiando, dijéramos, su visión, que Polaris se ve y empieza a dejar de verse y después se ve la cruz, la constelación de la Cruz del Sur. Pues, y este giro aparente, pues también dijimos que es difícilmente o imposible dijéramos así, de introducir o de hacerlo comprensivo en una tierra plana, porque desacredita la tierra plana. Esto lo hacemos nosotros con la intención de que personas terraplanistas o de cualquier otro tipo pues se enfoquen en la teoría que nosotros estamos difundiendo, que es la teoría cóncava convexa, una teoría cóncava, porque nosotros consideramos que da la explicación a toda esta fenomenología. Bien, entonces nosotros en este vídeo lo que pretendemos también hacer es evitar un confusionismo que se puede producir a las personas que estén viendo vídeos que nosotros estamos, dijéramos así, compartiendo, porque nosotros en la serie que hemos titulado Secreto Secretorum, pues hemos mostrado este secreto de los secretos como que existen dos giros que son contrarios y que se encuentran en un punto con un tercer eje, y entonces ahí se produce la pulsación cósmica, el latido de todo el universo, y que ese movimiento de encuentro y de pulsación es imperceptible. Pero precisamente, como hemos dicho, incluso hemos puesto un esquema que volveremos a recordar, en que se ven dos giros opuestos, uno de estrógiro y otro levógiro, pues la persona puede decir, bueno, entonces ahora resulta que me estás diciendo que realmente no giran en sentido distinto las estrellas, sino que es un solo giro en el que van recorriendo. Entonces eso a mí me crea confusión. Pues precisamente para eso hacemos este vídeo, para decir que precisamente son dos niveles distintos. El nivel que nosotros estamos exponiendo con las estrellas es el nivel perceptible de esta dimensión. Esta dimensión
pues precisamente es un nivel circular, se va produciendo un movimiento circular, tanto el sol sale al amanecer, recorre, llega al atardecer, pasa la noche y vuelve otra vez al amanecer y es un movimiento circular, y toda la bóveda celeste pues también, estrellada, pues también realiza ese movimiento circular. Eso es, dijéramos así, el mundo experimentable por los sentidos. Entonces, ese movimiento precisamente por eso es un solo sentido, y las estrellas en ambos hemisferios realmente van en un solo sentido. Pero nosotros hemos dicho que junto con este sentido perceptible, pues existe también existe un movimiento imperceptible, que es precisamente el del encuentro de estos dos polaridades distintas, y ese latido, eso es imperceptible. Entonces nosotros a partir de ahora le vamos a llamar precisamente a la parte imperceptible, le vamos a llamar el tic, que es la pulsación, el tic de la pulsación imperceptible, y el tag pues sería precisamente todo lo perceptible, este movimiento del sol como de las estrellas que van en este sentido circular, en un solo sentido. Entonces de esta manera se completan el tic con el tag, porque un latido también se puede decir que es un tic-tac. Pues muy bien, esa es la manera de nosotros verlo e interpretarlo. Entonces nosotros tenemos que decir a este tic, que nosotros lo calificamos como el secreto secretorum, no hemos llegado desde un principio, como por ejemplo llega a lo mejor un sentido espiritualista o filosófico o religioso que te pone primero un creador, sino nosotros, nuestro procedimiento, y que es el procedimiento que fomentamos, es el contrario: interpretar todo lo manifestado de un modo físico, todos los movimientos del sol, de la luna, etcétera, todo lo físico. Entonces, a partir de todo lo físico, cuando ya estás completando, haciendo encajar las piezas de ese puzzle físico, totalmente físico de partida, pues entonces resulta que a lo mejor llegas, como nosotros llegamos, a que lo completa precisamente, lo que lo completa y le da la unidad, pues es una parte imperceptible. Entonces, esta es realmente no una cuestión de fe o de creencia, es una cuestión de realidad, de objetividad. Pero esta objetividad, precisamente para ser objetiva, pues tiene, según toda nuestra investigación y nuestra experiencia, pues tiene que contar con este tic imperceptible, o con este latido imperceptible. Y además nosotros lo vemos totalmente coherente, porque nuestro modelo no es solamente material, sino es material y espiritual. Y por supuesto, si es espiritual o es cuántico, pues tiene que haber una parte que sea imperceptible, y eso es coherente para nosotros con la realidad total. Nosotros aquí en este plano somos efecto, no somos la causa. Entonces es normal que en nuestro nivel, que es el distinto al de la causa, pues la causa pase de un modo imperceptible para nosotros, de modo imperceptible por los sentidos, pero mediante la completitud del puzzle, pues entonces llegamos a ella como coronación, y eso es nuestra satisfacción interior, que por fin, y lo que nos costó más llegar precisamente es porque nosotros simplemente estábamos con toda la fenomenología perceptible, y lo que nos costó llegar precisamente fue a este secreto secretorum. Cuando llegamos, pues lo vimos totalmente, dijéramos así, aunque sea algo imperceptible, pero totalmente matemático, dijéramos. Tenía que ser así, y eso es nuestra satisfacción que nosotros queremos compartir. Entonces nosotros decimos, existe un movimiento de doble rotación invertida, opuesta, que se junta en un punto con el tercer eje, y ese es el tic imperceptible, que lo vamos ahora a seguir viendo y recordando. Pero después de ese tic, pues se forma el tag, y el tag es todo lo manifestado, todo ese movimiento circular repetitivo del sol, del amanecer, otra vez llegar al amanecer, y toda la bóveda celeste también realizando ese movimiento. Entonces, nosotros vamos primero a recordar, porque se nos ha ocurrido de una manera, una ilustración, una pobre ilustración, para terminar con el punto esencial de que la persona vea totalmente claro lo que queremos decir, que aunque se vean las estrellas rotando vivencialmente en dos sentidos distintos, en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, en realidad es solamente
solamente nuestra percepción según estemos situados en el arriba, que el arriba sería del ecuador hacia Polaris, o en el abajo, que el abajo sería desde el ecuador hasta la constelación de la Cruz del Sur. Entonces, porque aquí nosotros venimos y nos encontramos con esta realidad física establecida, y entonces tenemos, evidentemente, no nos queda otra que tener que ubicarnos en esta adaptación, y en esta adaptación pues está el arriba y está el abajo, no es ninguno superior o inferior, es totalmente complementario. Es igual que decir la mano derecha es superior a la izquierda, es absurdo, no tiene ningún sentido. Pues lo mismo pasa, pero precisamente esa colocación del arriba, por ejemplo arriba del ecuador a Polaris, pues esa ubicación subjetiva pues es la que da la visión subjetiva de una rotación en un sentido, y cuando te colocas en el abajo, mirando precisamente en dirección hacia arriba, pero en realidad es también hacia abajo, en la Cruz del Sur, pues entonces ves la rotación en distinto sentido. Pero nosotros hemos estado, y volvemos a ratificarlo o a compartirlo, que en realidad es una percepción subjetiva, que todo va en un mismo sentido, igual que el Sol siempre va en un mismo sentido, toda la bóveda va en un mismo sentido. Entonces nosotros hemos construido, para simplemente recordar toda la explicación anterior repetitiva, aquí un muñequito, no sé si se verá, que se ve su mano derecha en rojo y la mano izquierda en azul. Pues entonces nosotros hemos creado un pobre instrumento, dijéramos explicativo, diciendo, por ejemplo, esta línea sería la línea del ecuador, esto sería el establecimiento de Polaris, y este sería el establecimiento de la Cruz del Sur. Entonces todo esto irá girando, si lo hacemos girar en sentido que nosotros decimos de estrógiro, pues iría girando de derecha a izquierda, así, en este sentido. Y entonces ves que iría girando exactamente toda la bóveda, tanto en la parte superior como en la misma parte inferior. Ese sería el movimiento, pero la percepción de ese movimiento, si tú te sitúas y nos situamos precisamente en el hemisferio norte, aquí vamos a ponernos orientados hacia el hemisferio norte, en dirección al hemisferio norte, pues entonces precisamente este movimiento veremos que va desde nuestra derecha hacia nuestra izquierda, como lo estamos viendo, va desde la derecha hacia nuestra izquierda. Este movimiento orientados así, pues veremos nosotros la rotación de derecha a izquierda. Y si nos situamos pasando el ecuador hacia abajo, en la posición en dirección precisamente al centro del toroide, la misma posición, pues entonces aquí la dirección, como estarán viendo, pues va en sentido opuesto, va desde su izquierda hacia su derecha, como estamos viendo aquí. Vamos a verlo de esta manera, porque para verlo también nosotros, como lo que queremos decir, para ya que no exista ninguna duda en la cuestión de la orientación de las estrellas. Entonces, si lo situamos afrontando el centro del toroide, la derecha, el movimiento percibiremos el movimiento de derecha a izquierda, como estamos viendo, de derecha a izquierda, cuando en realidad se está moviendo tanto la parte superior como la parte inferior en el mismo sentido, en el sentido de estrógiro. En cambio, si te colocas afrontando en el hemisferio sur, pues entonces lo que percibirás será el movimiento, lo percibirás desde tu izquierda hacia tu derecha, porque tú siempre lo que estarás es mirando hacia arriba, tanto en una parte como en la otra. Estarás mirando hacia arriba, es decir, hacia el centro Polaris, o el centro de la Cruz del Sur. Ya con esto creemos que damos por finalizada esta cuestión. Sabemos que somos repetitivos, pero preferimos ser repetitivos a que quede totalmente claro esta cuestión. Entonces, eso sería lo que hemos dicho, el el movimiento del tag de la creación. Y ahora lo que nosotros vamos a tratar es el TIG, porque en el tag todo es una misma dirección, como acabamos ahora mismo de ver, en sentido, vamos a decirle, de estrógiro. Y en cambio, en el TIG, pues se dan las dos direcciones opuestas de un modo real, aquí, aunque sea imperceptible. Esto es, como ya saben, el esquema fundamental
que nos sirve para centrarnos, decir que lo que nos estamos ahora nosotros tratando es precisamente este centro, lo que se produce en este centro, digamos, lo que se produce en este centro, mientras que lo que hemos visto de toda la manifestación exterior, pues sería la rotación de esta esfera, de la esfera convexa, como se hace perceptible tanto en el Sol como en las estrellas. Pero ahora vamos al centro de la pulsación, que es imperceptible. Entonces recordamos de modo rápido que nuestra teoría es esta teoría que se le llamaba inicialmente la Tierra celular cóncava, en que la parte central del toroide es donde está ese movimiento y esas estrellas. Pero nosotros, y que todo el electromagnetismo pues es precisamente el que realiza la función de la gravedad, pero nosotros nuestra variedad de cóncava convexa no está encerrada como la que hemos visto anteriormente, sino pues vemos aquí que tanto en el polo norte como en el polo sur, pues las manos creativas de la fuente pues están tanto la línea amarilla en el centro como en la corteza exterior. Esto sería una visión de polo a polo y esta sería desde arriba hacia abajo, dijéramos de esa manera. También este mismo esquema desde este a oeste sería esa misma rotación que hemos dicho en sentido de estrógiro. Pues esta misma rotación que se produce en el Sol es la misma que también nosotros vemos en el mismo sentido en las estrellas, en un mismo sentido, aunque en ambos hemisferios las veamos girar de un modo subjetivo en distintos sentidos, lo cual no es así, no es real, es nuestra percepción, como acabamos de seguir explicando. Y ahora, como hemos dicho que vamos a ir al punto central, pues vamos a ir al toroide. Este es el toroide, este es el centro, dijéramos, de la Tierra cóncava convexa y de todo el universo, porque la Tierra cóncava convexa y el cosmos es exactamente lo mismo. Entonces nosotros, esta misma parte del toroide es la que va girando una parte superior en un sentido, vamos a decirle sentido de estrógiro, y en cambio la parte inferior va girando en sentido levógiro contrario, y esto sí es real, esto sí son dos direcciones opuestas. Lo de las estrellas no, las estrellas tanto en un hemisferio como en el otro en realidad van en el mismo sentido, pero aquí en lo imperceptible sí van en distintos sentidos y se unen en este punto central y se produce la pulsación, y a esto nosotros hemos dicho que le vamos a decir el tig, mientras que todo lo anterior, todo el movimiento que es el que se percibe del Sol y de las estrellas, etcétera, etcétera, le decimos el tag, el círculo del tag, que es el perceptible, y este en cambio es imperceptible pero necesario totalmente. Entonces, por eso nosotros traemos esto, como en vídeos anteriores mostramos precisamente este esquema en que se está viendo, que dijimos nosotros, una rotación en sentido de estrógiro y aquí en sentido levógiro. Pues claro, la persona, después de las explicaciones que hemos dado con las estrellas, pues puede decir, ahora yo tengo confusión porque estuvimos una serie entera, Secreto Secretorum, que decía que realmente era en una dirección y después en la otra, y ahora resulta que con las estrellas es todo la misma dirección. Pues para eso precisamente estamos haciendo este vídeo, para dar esa explicación. Entonces vamos a intentar, y hemos visto aquí quizás una de las imágenes más explicativas de esa pulsación imperceptible, pues en este gráfico que se encuentra, lo hemos encontrado en internet, para intentar hacer visible lo que es invisible, que es la pulsación que nosotros decimos tig, la pulsación del latido de todo el cosmos que pasa de modo imperceptible. Mientras que, como decimos, el tag pues es el único que percibimos. Entonces, como nosotros solemos leer desde arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, pues nosotros vemos aquí, esto sería el toroide y lo que se produce en el toroide en dos momentos. Entonces, vemos que aquí que existe un movimiento de elevación. Vamos a decirle a esta parte el yang y a esta parte le vamos a decir el yin. Pues entonces existe un movimiento del yang hacia de elevación, vamos a decirlo de esta manera, de elevación, pero al mismo tiempo, simultáneamente que se está produciendo la elevación en el yang, en el eje yang, pues está produciendo simultáneamente la bajada o el descenso del yin. Y entonces, cuando el yang empieza a bajar, y vemos aquí en este segundo gráfico que ahora está abajo, ha bajado el yang, pues simultáneamente pues está subiendo el yin. Entonces estos son dos momentos de un mismo proceso, de un mismo latido, de la siguiente manera. Entonces, en el momento que
la bajada del yang se une con la subida del yin, la bajada del yang se une en un punto central, tercer eje, con el yin, en ese mismo momento, en ese punto central se produce el tic. Y ese es el tic imperceptible. Entonces, repetimos, en el momento, en este movimiento, porque hemos dicho ya que cuando uno sube el otro va bajando y cuando uno baja el otro sube, pues muy bien, cuando se encuentran los dos es cuando en la bajada, vamos a tomarlo desde la bajada, cuando va bajando el yang y al mismo tiempo va subiendo, como estamos viendo, el yin, pues en un punto central se unen con el tercer eje central y ahí se produce el tic, ahí se produce la pulsación de este universo que es imperceptible. Entonces nosotros decimos, eso sería el tic, sería una, vamos a decir en este sentido, una dilatación, tic. Entonces esa no la percibimos. Entonces a partir de este tic, pues la respuesta es el tac. Y el tac entonces pues sería tanto el sol como toda la bóveda celeste, por ejemplo, iniciando desde el amanecer. Entonces el tac, que es lo que nosotros percibimos y son el giro de las estrellas, que decimos que no giran realmente en dos sentidos, pues ese sería el tac. Cuando se produce el tic, pues entonces en ese instante se produce el tac. El tac sería, por ejemplo, el amanecer. Entonces el sol, vemos el sol en el amanecer, cómo va ascendiendo, llega al mediodía, llega a la tarde, llega a la noche y otra vez llega y se une otra vez en el punto del amanecer. Entonces ahí otra vez sería otro tic. Y entonces seguiría produciéndose ese movimiento circular, rotatorio, repetitivo del Sol. Y eso es observable, y eso no se puede negar. Eso es totalmente, dijéramos así, cuantificable. Eso incluso un avión puede seguir ese recorrido. Pues lo mismo también con el movimiento de toda la bóveda celeste. Esos son lo experimentable por los sentidos que podemos nosotros atenernos con una objetividad empírica. Entonces ese sería el tac. Nosotros solo percibimos tac. Tac, al llegar, tac, tac, y el tic no lo percibimos, pero entonces, cuando se produce el tic, que es una dilatación, y se está entonces, nosotros vemos el tac llegar, no vemos el punto sería, por ejemplo, el amanecer, ahí no lo vemos con nuestros ojos físicos, pero si se fijan, sobre todo en la época de equinoccio, pues en el amanecer sobre las 6, pues es un momento casi mágico. La persona espiritual sobre las 6 antes de que no salga el sol y está entre la oscuridad y la luz emergiendo, parece que se ha detenido el tiempo. Entonces la persona sensible puede llegar a concebir, aunque es imperceptible evidentemente, que ahí está pasando algo. Pues ahí está pasando, lo mismo que en el atardecer, también está pasando precisamente el contacto del tic, de esa pulsación. Entonces nosotros solamente experimentalmente veremos ese círculo, el sol salir, recorrer y otra vez el amanecer constantemente, lo mismo que las dimensiones. Eso sería el tac. Pues bien, cuando se produce el tic, en ese momento que se produce el tic, nosotros no lo percibimos, pero percibimos el tac. Pues si esto sí es una dilatación, pues paralelamente se está produciendo, sin que veamos, una contracción. Una contracción, precisamente, hasta que después, cuando ya recorre el tac, pues se produce otra vez otro nuevo tic. Es decir, que es un movimiento complementario el uno del otro y en armonía total, pero no podemos percibir precisamente este secreto secretorum que ha coronado toda nuestra investigación y como punto necesario evidentemente, porque todo va alrededor de un centro, y en ese centro ¿qué ocurriría? Pues ocurriría ese contacto de la fuente original o de las manos o del electromagnetismo que sigue renovando mediante ese movimiento imperceptible toda su creación. Entonces, con este vídeo nosotros hemos querido explicar precisamente la fenomenología concreta del tac, que es precisamente las estrellas viéndolas nosotros, y diciendo que en realidad todo es no es giro distinto, sino todo es un mismo giro de estrógiro, toda la manifestación, como en este vídeo lo hemos hecho también para completarlo con lo que nosotros decimos secreto secretorum, que es el último punto que nosotros llegamos en nuestro esquema. Y entonces nosotros ya tenemos esencialmente, nos consideramos muy afortunados
con nosotros mismos y con poder compartir el esquema completo de esta realidad. Todo lo demás decimos de un modo esencial, porque evidentemente nosotros, por ejemplo, estamos explicando a lo mejor la lejanía, los fenómenos de la lejanía de la visión de barcos, etcétera, etcétera. Todo eso ya son concretizaciones y muchas más que nosotros no vamos a podernos ocupar, pero todo remite y se explica en este esquema general, esencial, que conjuga y une con lo espiritual con lo material. Y lo más relevante y lo más gratificante es que precisamente esa pulsación pues no es solamente perceptible en el exterior, sino es la que nos mantiene, la que se produce en el centro de nuestro corazón. Terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos discernimiento.